Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e Apocalipsis 2, vamos a leer desde el verso 3 hasta el verso 5, que es el mensaje del Señor a la iglesia de Éfeso, que estamos usando como una figura del mensaje del Señor a la iglesia del segundo siglo. Dice: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Entonces seguimos estudiando la iglesia en el segundo siglo y vamos a estudiar hoy un fenómeno que también fue muy importante a la par de las cosas que hemos estado hablando. Hoy sería nuestra séptima enseñanza. El primer asunto que hablamos de la iglesia en el segundo siglo fue el peligro del gnosticismo. Después vimos el sufrimiento que ha vivido la iglesia. Y el último domingo estuvimos hablando un poco de la apología cristiana que se vivió en ese siglo. Amén. Entonces hoy vamos a continuar hablando, porque a la par de los apologetas del segundo siglo, el Señor levantó grandes maestros de la iglesia, algunos conocidos como los padres de la iglesia. Y vamos a hablar un poco del rol que ellos cumplieron. Y vamos a ver cómo lo que el Señor también dijo aquí a la iglesia de Éfeso, ese periodo de decadencia de la iglesia, está en una posición y cayó de esa posición, y el llamamiento del Señor al arrepentimiento, cómo fue un hecho real que se vivió en la historia del segundo siglo. Entonces vamos a leer primero que todo la epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 4, desde el verso 9 en adelante. Dice Pablo, hablando a los hermanos acerca de una función que cumplió Cristo. Él dice esto: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. O sea que aquel que descendió en la muerte también que ascendió. Pero en su ascensión dice la Escritura que Él ascendió para llenarlo todo. Ahora mira lo que dice Pablo del ministerio glorioso de Cristo en su ascensión. Y Él mismo constituyó a quienes, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces Cristo ascendido, Él mismo le ha dado a la iglesia apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. ¿Por qué citamos este pasaje? Porque vamos a hablar de los principales maestros de la iglesia del segundo siglo. Pero como decíamos y como leemos, este ministerio de estos hombres es un ministerio que surge producto de algo que Dios le ha dado a la iglesia. Y esos dones que Dios le dio a la iglesia son dones que han sido dados para la edificación de la iglesia y para perfeccionarnos a nosotros como santos. Jesús dijo cuando estaba hablando ahí en Mateo 23, decía: he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas. Entonces el Señor glorificado a través de la historia ha estado enviando y levantando maestros de la palabra, pastores, profetas, y todos con el fin de edificar a su iglesia. Entonces, en el segundo siglo, el debate o la contienda con las iglesias gnósticas, a la par de la apología y todo el sistema idólatra que había en la época y sincretista, Dios levantó una serie de maestros cristianos muy recordados.
tanto que se comienza a hablar en el segundo siglo de dos escuelas cristianas muy importantes, la escuela de Alejandría y la escuela de Asia Menor, que en el desarrollo de la teología y del pensamiento cristiano fueron muy importantes. Se puede decir que los primeros sistemas doctrinales los condensaron los gnósticos. Ellos fueron los primeros que sistematizaron su doctrina. Pero entonces, como los gnósticos hicieron esto, a la par se levantaron maestros cristianos en oposición a los sistemas doctrinales gnósticos. Y aunque su sistema no es tan como el día de nuestro hoy, como lo que es la teología sistemática, sí lo que enseñaron nuestros hermanos fue suficientemente contundente en relación a la teología gnóstica. Entonces nosotros vamos a hablar un poco de los padres de la iglesia, especialmente los maestros que surgieron en el segundo siglo. Principalmente se escuchan los nombres de Clemente de Alejandría, Tertuliano, nuestro hermano Ireneo de León y más adelante Orígenes. Entonces vamos a hablar un poco de estos hermanos y de la reacción y de lo que ellos escribieron, porque eso comienza a situarnos a nosotros un poco en el sistema de pensamiento cristiano y doctrinal que surgió en la época en relación especialmente al problema que existía entre los gnósticos. Vamos a leer un pasaje ahí en Hechos de los Apóstoles para entender un poco lo que llegó a ser la teología de uno de los principales expositores de la llamada escuela de Alejandría, que fue nuestro hermano Clemente de Alejandría. Esos son nombres muy importantes en relación a la historia de la iglesia, especialmente a la historia de la iglesia del segundo siglo. Ahora, la iglesia de Alejandría, ustedes pueden estar buscando Hechos 17. La iglesia de Alejandría se encontraba pues en la ciudad de Alejandría, y había una influencia bastante en la ciudad acerca de la filosofía de Platón y los estoicos. Eso tuvo un impacto sobre aún la iglesia, como hemos estado estudiando. Y Clemente de Alejandría era un hombre natural de Atenas, pero cuando él se convierte a Cristo comienza a buscar en varias ciudades un lugar donde pueda encontrar una buena enseñanza cristiana, y él encontró en Alejandría un maestro llamado Panteno. De él no se dice mucho en la historia, pero por la ciudad se dice que era un cristiano que tenía mucha influencia de la filosofía que existía en la época. Alejandría era como el lugar donde la fiebre sincretista se condensaba. Se dice que era el centro de la vida intelectual del Mediterráneo. Entonces todo esto tuvo un impacto en Clemente de Alejandría, porque aunque Clemente es conocido como uno de los maestros de la iglesia, su función o su ministerio no fue el de un pastor ni fue el de un maestro de la iglesia, sino él se levantó como un maestro cristiano, y él de alguna manera en su teología quiso hacer un puente entre el cristianismo y la filosofía de la época. No que él pretendiera de alguna manera mezclar el cristianismo con la filosofía, pero al ver las corrientes características de la época, él lo que hizo fue tomar ciertas verdades que hablaba Platón, Aristóteles, y apuntar cómo esas verdades nos llevaban a la única verdad genuina que estaba en el Evangelio. Entonces esa posición de Clemente de tomar aún los anuncios o las palabras de los filósofos y de los poetas dirigiendo a la verdad que era Cristo para él, lo puso en una posición que a través de la historia se ha cuestionado bastante, pero que realmente por la época y la posición que tuvo Clemente, él fue muy importante. Porque vamos a leer el pasaje de Hechos, porque el pasaje de Hechos nos muestra aún cómo Pablo, cuando llega a Atenas, él va a predicar el evangelio de manera diferente en Atenas que cuando llegaba a la sinagoga. No que Pablo mudara el evangelio, pero sí como el grupo de personas a las que se dirigía era diferente, el mensaje era diferente. Ayer estudiábamos con los hermanos cómo
fue tan importante para Mateo escribir su genealogía de cierta manera? Porque él se dirigía a los judíos. Pero también veíamos cómo Lucas, que escribe a los gentiles, dirige su genealogía de manera diferente. Ahora vamos a encontrar que Pablo no llega a Jerusalén, no llega a la sinagoga, sino Pablo está en el Areópago, donde el ambiente es diferente. Y ahora vamos a ver cómo Pablo hace algo que más adelante caracterizaría la escuela de Alejandría y el pensamiento de Clemente. Ahí en Hechos 17, verso 18, Pablo llega a Atenas. Y mira lo que dicen los filósofos. Y algunos de los filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. O sea, el evangelio de Pablo era claro: de Jesús y la resurrección. Así, aunque Clemente ha sido cuestionado por sus puntos filosóficos y su reconciliar el platonismo con la doctrina cristiana, cuando uno estudia la doctrina de Clemente era muy cristocéntrica. Creía en la encarnación, creía en la resurrección y creía en Jesús como la verdad. Ahora, mira lo que hizo Pablo, dice: y tomándole trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber qué quiere decir esto. Ese era el ambiente de Atenas, pero ese era el ambiente también de Alejandría. Un ambiente donde querían escuchar todo y donde recibían de todo, sincretismo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. O sea, eso que ustedes adoran, que no entienden, que no saben qué es, pero que de alguna manera saben que adoran porque no lo conocen, ese que ustedes no conocen, yo anuncio. O sea, comienza Pablo como a tomar eso que ellos tenían desconocido y a dirigirlo a lo que él está anunciando. Y sigue diciendo Pablo: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y mira lo que dice ahí: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Si ve que Pablo no comenzó el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el hijo, no. ¿Por qué? Porque no está hablando a judíos. ¿Está hablando a quién? A gentiles. Y comienza a decir: el Dios que creó los cielos y la tierra de una sola sangre. ¿De quién está hablando? De Adán y de Eva. Nos ha hecho a todos. Y mira lo que sigue diciendo Pablo: para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. O sea que Dios puso al hombre, lo creó, puso en orden todas las cosas, para que el hombre, a través de todas las cosas y el orden establecido de todas las cosas, de alguna manera, ¿qué? Buscar a Dios. Entonces Clemente comienza a decir así: para los judíos, los profetas. Ahora mira lo que dice: para los griegos, los filósofos. Para que a través del pensar, el analizar, ellos comiencen a buscar a Dios. Eso es lo que decía Clemente. Entonces Clemente llegaba a decir que lo que entendió, no todo, pero algunos de los pensamientos de Platón, algunos de los pensamientos de los filósofos, tentando, tocaban asuntos que eran verdad de Dios. Por lo menos Platón decía que definitivamente debería haber solo un Dios, que era inconocido, decía él, pero que debía existir. Muy parecido como hemos estado hablando de los que no son ateos, pero que son agnósticos. Hay un Dios, pero no lo podemos conocer. Ahora lo que decía Clemente, eso que Platón dice, porque se los decía a los filósofos, ahora se cumple en la encarnación de Jesucristo.
¿Sí? Entonces, de alguna manera, la teología de Clemente, así como Pablo nos muestra, es diferente porque a las personas que principalmente se dirige son personas de contexto ¿qué? Filosófico e intelectual. Y mira lo que dice Pablo: para que busquen a Dios si en alguna manera que palpando puedan hallarle. O sea que de alguna manera hay personas, hay naciones, hay hasta tribus indígenas, hermanos, que escribieron sin tener ningún contacto con el cristianismo, con el evangelio y las escrituras, pero que llegaban a decir: no puede ser el sol Dios, no puede ser la luna Dios. Debe haber un Dios detrás de todo esto. El orden, a quién le obedece el sol, a quién le obedece la luna, a quién le obedece el viento. Y como que de alguna manera ellos comenzaron a palpar asuntos de la verdad. Entonces lo que Clemente decía es que esos asuntos que palpó la filosofía, que eran verdad, él los utilizaba como puentes para llevar a la persona a Cristo. Y dice: puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Y mira lo que dice, ahora va a citar algunos de los poetas de ellos: como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Entonces Pablo, en vez de citar a Moisés, aunque lo va a citar claramente, aunque cree en Moisés, Pablo cita a uno de los poetas de ellos y muestra cómo algunos de esos poetas, en algunos chispazos de luz, tratando de palpar, llegaron a entender asuntos de la verdad. En este caso, de que Dios nos creó, en Él vivimos y en Él ¿qué? Somos. Linaje suyo somos. No es la única vez que Pablo hace eso. Más adelante en Tito capítulo 1 verso 10, Pablo hace otra referencia a los filósofos de los cretenses. Entonces, de alguna manera, lo que hacía nuestro hermano en Alejandría, Clemente, era hacer esto. Dice ahí Tito 1:10: porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y dice Pablo: este testimonio es ¿qué? Verdadero. Por tanto, repréndeles duramente para que sean sanos en la fe. Entonces, este tipo de interpretación, aún Pablo mismo tomando la palabra que se le decía por los profetas o los poetas o los filósofos a los cretenses, Pablo dice: este dijo con verdad. Los cretenses son glotones, son borrachos, enseñan por lucro. Él no estaba diciendo nada malo, el cretense. Entonces Pablo toma lo que decía la filosofía de la época y lo aplica a una verdad que es cierta. Esa posición tomó Clemente. Ahora, la escuela de Clemente y el pensamiento de Alejandría, que después se desarrolla y culmina en el siglo III con Orígenes, fue una escuela que fue muy cuestionada porque en ese querer reconciliar tuvo excesos muy peligrosos. Y uno de los excesos más peligrosos por el cual se le cuestiona es que en un deseo de reconciliar la teología platónica a las escrituras, ellos alegorizaron en demasiado las escrituras. Porque Platón decía así: como Dios no puede ser conocido y cuando nos acercamos a Dios de cualquier manera lo que hacemos es deshonrarlo porque Él es eterno y nuestra mente no puede llegar allí, entonces Clemente comenzó a decir, y algunos de esta escuela comenzaron a decir: cuando la Biblia habla ciertos asuntos de Dios, simplemente está alegorizando, porque si concretara un atributo de Dios sería deshonrar a Dios. Muy pensamiento que platónico. Entonces esta escuela ha sido muy cuestionada,
pero en su aporte como puente y como medio para predicarle al ambiente intelectual de la época fue muy conocido. También fueron cuestionados porque de alguna manera se volvió una teología elitista, porque era una teología solo para los círculos intelectuales y filosóficos de la época. Ahora, como el cristianismo aún en nuestros tiempos tiene la tendencia a ser un péndulo para ir hacia los lados, Dios levantó en la época otra escuela y otros hermanos. Principalmente nosotros vamos a hablar de un hermano que fue muy importante para la teología cristiana, que fue Tertuliano de Cartago. Ahora, por un lado está Clemente de Alejandría y por el otro lado se levanta Tertuliano. Tertuliano, a diferencia de Clemente, no era un filósofo. Fue un hombre que se convierte a Cristo y era un experto en abogacía, un abogado, un penalista de derecho. Y este hombre manejaba perfectamente el griego y el latín. Y este hombre es conocido porque fue el azote de los herejes de su generación, porque tenía una elocuencia y una audacia para escribir y hablar en contra de la herejía, que cuando usted lee los escritos de él realmente son de un calibre muy alto. Ahora, Tertuliano se caracterizaba porque era un hombre muy pasional. Se dice que él no estaba en la mitad, él siempre estaba en el extremo. O estaba eufórico o estaba deprimido, pero él no era tintas medias. Y dice que ese carácter de él lo ayudó para levantarse en contra de la herejía que profesaba en ese tiempo. Entonces Tertuliano llega a escribir grandes obras que hasta el día de hoy son muy importantes para nosotros. Dicen que para nada era un hombre moderado. Él escribe varias cosas. Lo primero que él escribe es una carta para sus hermanos que están padeciendo el martirio. Pero mire el pensamiento que tenía este hombre, y así era todo. Pero leer a Tertuliano es muy agradable porque, a diferencia de Clemente, él es muy bíblico. Y la interpretación que él hace de los pasajes es sumamente preciosa. Pero mira lo que escribió una vez Tertuliano, que es su primer escrito en relación a los hermanos que estaban yendo al martirio. Parece ser que Tertuliano envidiaba la situación de sus hermanos. Él decía que ya estaba tan hastiado de este mundo corrompido que sería mejor estar en la cárcel que no viviendo en las inmundicias de los paganos de su ciudad. Mira lo que él decía así, escribiéndole a sus hermanos que están a punto de ir al martirio. No tenéis los falsos dioses ante vosotros, no tenéis que pasar delante de las estatuas, no tenéis que pasar delante de las fiestas paganas. Estáis libres de aspirar el incienso corrompido. Vuestros oídos no se ofenden con los clamores que salen de los teatros, ni vuestras almas son irritadas por la crueldad, la locura y la vileza de aquellos que toman parte. Vuestros ojos no se profanan por las vanas escenas que se ven en estos refugios del vicio y de la prostitución. O sea, mira cómo era Tertuliano. O sea, no sufran porque están en la cárcel y están a punto de morir. Ya no tienen que sufrir las vanidades de este mundo. Vayan. Es mejor eso, porque eso es la puerta para el cielo y no seguir viviendo en este mundo de inmundicia. Él era así en todo. Era un hombre férreo, era un espíritu fogoso. Fue un hombre que se levantó mucho contra la apostasía y contra la herejía de nuestros tiempos, de los tiempos de él. Ahora, a diferencia de Clemente, Tertuliano, él habla así en relación a la verdad del cristianismo, que es como la otra punta, como cuando el péndulo se va al otro lado de lo que se fue la escuela de Alejandría. Para la escuela de Alejandría se podía mirar la filosofía, se podía tomar la filosofía apuntando a Jesucristo. Pero mira lo que decía Tertuliano. Y de él son frases muy conocidas hoy en día en la historia de la iglesia. Él decía: para el cristiano, entonces, toda búsqueda es una falta de fe. Has de buscar hasta que encuentres. Y una vez que lo hayas encontrado, has de creer. ¿Por qué? Porque Clemente y la escuela de filosofía, ellos siempre estaban buscando más conocimiento. Pero ahora Tertuliano dice, la búsqueda debe llegar ¿hasta dónde?
hasta en cuando encuentres. Porque si llegas a buscar después de que encuentres, eso es falta de fe. A partir de entonces, decía él, todo lo que tienes que hacer es guardar lo que has creído. O sea, él consideraba la vida cristiana encontrar a Cristo, y una vez lo encontrábamos, debíamos perseverar y guardar lo que habíamos creído. Y además has de creer que nada más hay que haya de ser creído, ni nada más que haya de buscarse. O sea, la literatura tertuliana era bibliocéntrica, si se puede decir. Encontraste las escrituras, encontraste la verdad. No tienes que ir más allá. En cambio, la escuela de Alejandría decía, vamos allá y vamos a ver lo que dicen allá en relación de lo que tenemos acá para acreditar lo que tenemos acá. Son dos escuelas de pensamiento que surgieron en el segundo siglo. La de Tertuliano, como lo decimos, es extremadamente celosa con las escrituras y muy bíblica. La de Clemente tuvo muchos peligros, y con el tiempo, como dijo el hermano Luis Fontes, cuando el cristianismo llegó a Atenas o Alejandría, se volvió una filosofía. Cuando llegó a Roma se volvió una institución. Cuando llegó a Europa se volvió una moda. Y cuando llegó a Latinoamérica se volvió un negocio. Pero lo que dice el hermano es muy cierto. Cuando el evangelio llegó a estos lugares se volvió una filosofía. Porque la mezcla y el puente creó un noviazgo entre la filosofía y el cristianismo que después, más adelante, fue perjudicial para el cristianismo. Ahora, lo que decía Tertuliano tiene ciertos asuntos de verdad. Tito 1:9 dice, cuando el Pablo le hablaba a Tito, le decía que debía ser ¿qué? Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que son o a los que contradice. Entonces Tertuliano decía esto quiere decir basta con la regla de fe de la iglesia y que otra búsqueda es peligrosa. Dice él, todo lo que se salga de ella o venga de otras fuentes ha de rechazarse. De él es esa frase famosa que dice, ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? ¿O qué tiene que ver la academia con la iglesia? Mientras unos trazan puentes, los otros dicen, ¿qué tiene que ver la iglesia con Atenas o la filosofía? Un escritor, Pannenberg, resumió la idea de Tertuliano de la declaración de la siguiente manera: la doctrina cristiana no es en absoluto la incumbencia de la filosofía, y su vinculación con el pensamiento filosófico se paga siempre con la pérdida de su autenticidad como teología revelada. Entonces el peligro que había era que cuando se mezclara la doctrina cristiana con la filosofía, se perdiera la identidad de lo que nosotros conocemos como revelación especial o las escrituras. Era un hombre fuerte. Mira cómo le escribe hablando de la dialéctica y del método de la filosofía. Miserable Aristóteles, ¿quién les ha dado la dialéctica? Les dio el arte de construir para derribar, el arte de sentenciar sentencias resbalosas y de argumentos crudos, que sirve para rechazarlo todo y que en fin de cuentas no trata de nada. Era un hombre, ¡pah! Cuando él escribía el tema que él escribía, el hereje tenía que esconderse. Ahora, yo quiero que leamos un pasaje en Éxodo 25, verso 19, porque es importante que entendamos por qué estamos introduciéndonos en este asunto, que es un asunto de la iglesia. Desde el segundo siglo, cuando comienzan a levantarse ya corrientes cristianas específicas, nosotros vamos a ver la iglesia a través de la historia tambalearse en varios puntos. Por un lado encontramos hermanos que se van hacia el calvinismo, otros hacia el arminianismo, cesacionistas, continuistas. Y en esta parte de la historia comenzamos a ver hermanos que se van hacia la filosofía y otros hermanos que atacan la
filosofía. Pero eso, ¿qué nos enseña? ¿Qué nos enseña la historia de Clemente y qué nos enseña la historia de Tertuliano? Porque así como Clemente, usted ve a Pablo citando a los filósofos, pero así como Tertuliano, usted ve a Pablo diciéndole a Timoteo: guarda la fe que ha sido dada. Ahora vamos a ver una figura en el Antiguo Testamento para mostrar una verdad que ha existido en relación al testimonio de Dios. Los hermanos que estuvieron hace algunos años cuando estudiamos el tabernáculo de Moisés y estudiamos el arca, decíamos que el arca, era como una caja recubierta por oro y que encima se le ponía un propiciatorio, que era la tapa de esa caja, para cubrir lo que estaba dentro. Y que en el propiciatorio habían 2 querubines, uno a derecha y el otro a izquierda. Y ambos querubines, que representan un aspecto de la santidad, están los juntos uniendo sus alas, mirándose al uno al otro. Y en el centro de los querubines se ponía el testimonio de Dios, y dice Dios que Dios hablaría. ¿Por qué estamos poniendo este ejemplo? Para mostrar un poco lo que fue la historia en el segundo siglo. Porque usted va a ver un querubín a un lado y el otro querubín al otro lado. Por un lado usted ve a Orígenes, a Clemente, y por el otro lado usted ve a Tertuliano. Lo interesante es que aún Clemente, con todos los cuestionamientos y los excesos que llegó a tener la escuela de Alejandría, cuando usted estudia su teología es muy cristocéntrica. Y él, aunque es un querubín de izquierda, él está mirando al centro donde se derrama la sangre. Y por otro lado también Tertuliano, un hombre ortodoxo, muy celoso en la doctrina, también siempre apunta a Cristo. Mira cómo lo dice ahí el verso 19. Éxodo 25, verso 19. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. Ahora parece ser que el mandamiento y las cosas que sucedieron a veces Dios las propicia. Por un lado, Dios levanta a Clemente en un ambiente como Alejandría y usa a Clemente para darle testimonio a los filósofos de su época, mostrándoles que la verdad es Cristo. Pero por otro lado, levanta a un hombre totalmente diferente como Tertuliano, y Dios le encarga a Tertuliano, con un celo muy santo, defender la pureza del evangelio para que no se mezcle con las filosofías. Ahora, lo importante de los 2 querubines que tenían que hacer era que de una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos, y los querubines extenderán por encima las alas, cubrirán con sus alas el propiciatorio y sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Entonces, a veces cuando nosotros, aún en las mismas escrituras o en la historia, encontramos 2 puntos de vista diferentes, generalmente los ponemos en controversia, pero Dios los pone delante, pero no para que se miren juntos, sino para que miren el propiciatorio. Entonces es muy interesante ver a veces hermanos que tienen puntos tan diferentes, pero que en el encargo de Dios pudieron ver a Cristo en lo que Dios los puso. Clemente, por un lado, él mira a Cristo y defiende a Cristo desde un punto. Y Tertuliano, por el otro lado, también mira a Cristo y defiende a Cristo. Y dice: y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti. Entonces están los 2 querubines mirándose, y es en el centro donde ellos apuntan del propiciatorio, es donde Dios se manifiesta. Entonces, cierto es que aún en estas 2 escuelas podemos encontrar muchos aspectos de Cristo, del centro, de la verdad. Entonces, nunca deberíamos procurar, aún a veces como lo han hecho algunos, como lo hacía, por ejemplo, Marción, que Marción sesgaba la escritura, cortaba la escritura y decía: lo que escribió Pablo es verdad, pero lo que dijo Santiago no. Porque Pablo habla de la fe, pero Santiago habla de que la fe sin obras es muerta, entonces la salvación es por obras. Y comenzaba a confundirse y llegaba a tal punto que quitaba la epístola de Santiago, la epístola de Pedro, la epístola de Juan, y Marción el hereje decía: solo Pablo. ¿Se acuerdan que hablamos de él? Entonces esa falta de entendimiento, de no ver como la cara de Santiago con la cara de Pablo, en vez de contradecirse, se complementaban,
fue un peligro para la iglesia. Nosotros debemos aprender a veces en los puntos diferentes, buscar si hay algo de Cristo. Si no hay de Cristo, pues hay que rechazarlo. Pero a veces, hermanos, es muy edificante. Yo digo que no estamos de acuerdo con las doctrinas del calvinismo, pero para mí ha sido muy edificante escuchar a algunos calvinistas. Para mí realmente es muy cierto que los dones continúan hasta el día de hoy, pero para mí ha sido muy edificante escuchar a hermanos que son cesacionistas. Entonces, si podemos encontrar a Cristo, la verdad de Cristo en esos puntos diferentes, ahí se va a manifestar el Señor. Y fueron asuntos de la iglesia que son muy conocidos. Tertuliano, bueno, como les decía, fue conocido como el azote de los herejes. Se dice que él tenía la hacha de Juan el Bautista, y eso le dio duro a las raíces del paganismo en su época. Lastimosamente, en los últimos años de la vida de Tertuliano, hay una jornada que ha sido criticada mucho en la historia de la iglesia, porque él se adherió a un movimiento que surgió en el segundo siglo, que fueron los montañistas, que ese fue como un primer movimiento de reforma que hubo en la iglesia. Los montañistas surgieron por un hermano llamado Montaño, que él comenzó a hablar, eran los carismáticos de la época, él comenzó a hablar de que Dios iba a comenzar a hacer un nuevo mover, y él tenía el don de profetizar. Entonces él comenzó un movimiento de restauración en la iglesia, porque la iglesia estaba cayendo en unos males terribles, como lo vamos a estudiar el próximo domingo. Entonces él, de alguna manera, para purificar la iglesia, él levantó una línea o una iglesia de hermanos más celosos, donde se abundaba pues la profecía, que en ese tiempo era común, porque en las iglesias primitivas se permitía el uso del don de lenguas y el don de profecías, pero este movimiento fue catalogado como herético, porque de alguna manera ellos decían que eran un nuevo mover, que era la última manifestación del Espíritu, desacreditando pues los acontecimientos del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento dice que desde la venida del Señor comenzaron ¿qué? Los últimos tiempos. Pero ellos, en el énfasis del espiritual y en el rigor de ciertas prácticas, se apartaron de las iglesias y fueron catalogados como herejes. Entonces Tertuliano, como era un hombre bastante celoso, parece ser que él no pudo lidiar con la apostasía, con ciertos asuntos que comenzaron a surgir en el segundo siglo, porque en la iglesia en el segundo siglo, como lo vamos a estudiar, comenzó a levantarse el clericalismo entre los hermanos. ¿Qué es eso? Que ya comenzó a hablarse de los obispos de una manera sumamente desmedida. Que la comunión de los hermanos volvió ritualística. O sea, todo eran rituales, y la iglesia comenzó a perder la vida, el vigor. Y este movimiento, algunos hermanos lo catalogan como secta. Pero cuando usted lo mira, así como a nosotros a veces nos catalogan como sectas, la acusación es un poco falsa, porque el movimiento tenía como fin restaurar la iglesia, abogaba al sacerdocio de todos los santos y procuraba una vida más santa y más pura que lo que se estaba viviendo en el cristianismo de la época. Entonces, a pesar de que se catalogan como herejes, Tertuliano se une a ellos y los defiende bastante. Esa es una de las manchas que ha cargado nuestro hermano sobre la época. Pero a pesar del descrédito, él siguió escribiendo, y él en teología es muy importante, porque él fue el que acuñó el primer término, o usó el término para referirse a Dios, de la Trinidad. Nuestro hermano Tertuliano fue el primer escritor en la historia de la iglesia que le habló de la Trinidad, formulando su definición, que Dios era uno en esencia, en el cual subsistían tres personas. Esta definición que Tertuliano acuñó, la acuñó porque comenzó a existir en Roma posiblemente un obispo que se llamaba Praxias, y Praxias comenzó a enseñar que Dios era uno. Pero mira lo que decía Praxias. Praxias decía que el Padre había tomado forma del Hijo y había muerto, y una vez después de muerto se había tomado forma del Espíritu Santo, que eso es lo que ahora nosotros entendemos como las herejías que
unitarias, porque nos dicen que el Padre es el mismo Hijo y el Hijo es el mismo Espíritu Santo. Entonces, esa herejía de Praxeas fue conocida como el patripasionismo. ¿Qué es el patripasionismo? Que no fue Jesús el Hijo el que murió, sino fue el Padre el que vivió la pasión. Por eso patripasionismo. Y es clara la Escritura que no fue el Padre el que se encarnó, que Dios de tal manera amó al mundo que envió ¿a quién? A su Hijo. Y como lo hemos estado estudiando en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús está bautizando, Jesús desciende a las aguas, el Padre habla y desciende en forma de paloma ¿quién? El Espíritu Santo, mostrando que son tres personas. Entonces, Praxeas dice esta herejía comienza a ser muy común en la iglesia de Roma. Entonces hay un tratado muy conocido de Tertuliano que se llama Contra Praxeas, denunciando la herejía del patripasionismo. Entonces, en la historia de la iglesia, uno de los primeros hombres que se levantó en relación a sistematizar la doctrina de Dios fue Tertuliano. Ahora, es claro, hermano, que el hecho de que Tertuliano haya acuñado por primera vez la palabra Trinidad no quiere decir que él se inventó la doctrina de la Trinidad. Simplemente él usó esta palabra para definir la revelación que Dios había dado de sí mismo en las Escrituras. Entonces es muy importante en la historia de la iglesia por esto. Además de esto, fue el primero que habló acerca de la persona de Jesús, defendiendo sus dos naturalezas. Y eso es muy importante en el progreso del dogma en la iglesia o de la doctrina. Entonces, ¿qué decía Tertuliano? Que Jesús era una persona eterna en la cual existían dos naturalezas: verdadero Dios y verdadero hombre. Lo que nuestro hermano leía hoy en el Evangelio de Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo ¿qué? Era Dios. Y en el 14 dice, y el verbo se hizo carne. O Filipenses 2:5 dice, por lo cual haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el que ser igual a Dios como algo que aferrar, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hechos semejantes a los hombres. Entonces, Tertuliano fue el que, en defensa de lo que decían los gnósticos, porque se acuerdan que los gnósticos decían es una apariencia en un espíritu, no es una persona. Tertuliano dice no, es una persona y en él está la divinidad, pero también es verdadero hombre. Entonces, en el desarrollo de la doctrina cristiana, la enseñanza y los escritos de Tertuliano han sido muy buenos, aún en el tiempo que se unió a los montañistas. Bueno, ¿qué podemos decir más de él? Mira lo que dice Apocalipsis 3, verso 18. Ahora, el peligro de los montañistas es que en su deseo de alguna manera de purificar, de restaurar la iglesia, ellos cayeron en excesos. Los excesos especialmente con el don de profecía y todo lo que comenzaron a hablar en relación a Montaño, fue muy peligroso. Entonces, ¿por qué vamos a leer este pasaje, hermano? Porque también la historia de la iglesia nos muestra que los errores, los problemas y la debilidad de la iglesia se puede asumir de cierta manera, pero también muchos se pueden desviar buscando un nuevo avivamiento. ¿Cómo así? Mira lo que dice Jesús en este pasaje. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Ahora, todos conocemos el mensaje del Señor a la Odisea. ¿Qué es el mensaje del Señor a la Odisea? Que es una iglesia, ¿qué? Tibia. Es una iglesia ciega, es una iglesia desventurada, es una iglesia pobre y es una iglesia vil. Ahora, puede existir que nosotros estemos en un tiempo donde realmente lo que nosotros de cristianismo veamos es tibieza, es pobreza, es debilidad y es ceguera. Y seguramente esto ya comenzaba a verse en la iglesia del segundo siglo. Tanto que surgieron movimientos como el de Montaño, que fueron paralelos a las iglesias tradicionales y que de alguna manera se levantaron para renovar el cristianismo de su época. Pero algunos de estos movimientos en ese buscar renovar se perdieron seriamente. Entonces lo que dice Jesús es que yo te aconsejo
que de mí compres. O sea que la fuente aún de la restauración y del avivamiento para una iglesia que ha caído en tibieza, ¿qué debe ser? El Señor mismo. Entonces estos hombres cayeron en movimientos y en un énfasis sobre el Espíritu Santo y otros asuntos que fueron muy perjudiciales para la iglesia y para el testimonio de Dios en su época. Ciertamente en ellos se ve lo que dice ahí el capítulo 2 donde comenzamos, hermano. Cuando comenzamos ya a ver estos asuntos de la iglesia, el asunto ya pasa de ser tan glorioso a comenzar a ver contiendas, controversias, problemas, pecados, y vamos a comenzar como la iglesia aún en este siglo. A final del siglo II comenzó a poner lo que serían las semillas de lo que llegaría a ser el catolicismo romano. Entonces, cierto es lo que el Señor dice ahí en el verso 4. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces esta iglesia comenzó a perder lo que ella era y lo que la caracterizaba en el primer siglo. Ya en el segundo siglo tenemos iglesias cristianas tradicionales, tenemos las iglesias de los gnósticos, tenemos las iglesias de los montañistas, y comienza la iglesia a fragmentarse por divisiones, por obispos, por peleas de posiciones, con herejías, con filosofías. Entonces ciertamente la iglesia cae de su primera posición y tiene que enfrentar esta realidad, y nosotros la vamos a enfrentar estudiándola y aprendiendo un poco de lo que sucedió en el segundo siglo. Para ir terminando, otro hermano sumamente precioso y recordado es nuestro hermano Ireneo de Lyon. Él escribió 5 libros contra los herejes de su época, donde él condensa la doctrina cristiana también de una manera muy buena y muy certera. Pero a la par de Clemente y a la par de Tertuliano, Ireneo de Lyon sí era un pastor. Y él, su propósito era pastorear a la grey. Y algo que caracteriza el testimonio de Ireneo es que era sumamente cristocéntrico. Y para ver un poco el pensamiento de él, terminamos leyendo ahí Efesios capítulo 1, verso 16, creo. Efesios 1, verso 16. No, verso 9. Ahora, si ustedes recuerdan, la visión de los gnósticos es que este mundo es un aborto, todo lo material es malo, el Dios que creó eso es torpe o fue loco al crear. ¿Recuerdan la visión que tenían los gnósticos? Y ahora Tertuliano comienza a decir algo bien interesante en su teología. Su teología es sumamente cristocéntrica. Y decía Ireneo, esto no es un aborto, Dios lo creó con un propósito. Aún en la caída del hombre, en su pecado, Dios tenía un propósito. Y ayer que estuvimos leyendo la genealogía de Lucas, vimos lo interesante de cómo Lucas liga el evangelio de Jesús desde Génesis, Adán, Enoc, Noé. Entonces, como todo era parte de un plan, claramente es preparado por Dios. Y Pablo dice esto, y de alguna manera esto resume la teología de nuestro hermano Ireneo de Lyon, que murió como mártir en el año 200. Dice Pablo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea que detrás de la creación y detrás de todas las cosas, Dios tenía un propósito, y ese propósito era ¿qué? Un misterio. Pero ese misterio se iba a dar a conocer en el desarrollo del cumplimiento de los tiempos. Y eso es lo que enseña Ireneo. Y él llega a decir así por estos pasajes: de reunir todas las cosas en Cristo. O sea que Dios tenía el propósito, aún en la caída del hombre, aún en las épocas más oscuras de la humanidad, aún en la maldad, detrás de eso mostrar la grandeza del amor y la santidad de Jesucristo. Ahora, hay gente que dice, bueno, pero ¿por qué Dios permitió el pecado? ¿Por qué Dios permitió la maldad? ¿Por qué Dios permitió la caída? Y este hermano llegaba a decir, y otros han dicho que es de una manera muy sabia,
Porque si Dios no hubiera permitido el pecado, nunca conoceríamos de tal manera el amor de Dios, a tal punto que lo llevaría a encarnarse y a sacrificarse por nosotros. O sea, aspectos del carácter de Dios como el amor, la misericordia y aún su justicia no serían claramente revelados si no hubiera sucedido las cosas que Dios permitió que sucedieran. Entonces, para Ireneo de León, en contra de los herejes, no era la visión de no, esto todo fue una equivocación, todo es malo, todo es ruin, todo está perdido, sino él podía ver detrás de todas las nubes oscuras de maldad, de nuestro pecado, de nuestra carne, de la caída, ver el propósito de Dios en Cristo Jesús, como lo dice Pablo acá, ¿no? Dice de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, de alguna manera, esta visión fue la que gobernó a Ireneo de León, que a su vez fue discípulo de Policarpo, que estuvimos hablando un poco del martirio de él, y que a su vez fue discípulo de Juan. Entonces, esos fueron los principales maestros del segundo siglo, los más conocidos, cuyos libros se encuentran hasta el día de hoy y que nos comienzan a explicar un poco de cómo se fue condensando la doctrina cristiana y sistematizando, con algunos errores, excesos, caídas, pero bueno, así fue que la iglesia fue creciendo y formándose en un ambiente hostil. Y es importante pues ver a Cristo a través de todo eso. Entonces, hermano, cuando nosotros vemos un cristianismo como el de nuestros días, dividido, vientos por acá, doctrinas por acá, apostasía por acá, esto no es un asunto nuevo. ¿Saben qué nos muestra la iglesia del segundo siglo? Para el siglo 6 o 5 ya no existían iglesias gnósticas. ¿Qué quiere decir eso? Que la verdad prevaleció. Entonces, seguramente en 100, 200 años la teología de la prosperidad, si seguimos, no va a existir, hermano. Porque tarde o temprano la verdad prevalece. Todos estos herejes, mira, usted cuando comience a estudiar la historia de la iglesia, usted solo va a encontrar los escritos de los cristianos, porque lo único que se conoce de los herejes es lo que está en los escritos de los cristianos que escribieron los herejes. ¿Sí me entiende? Entonces, por ejemplo, contra Marción de Tertuliano. ¿Qué escribió Marción? Pues no sabemos qué escribió porque Dios acabó con todo. Lo único que queda de la teología de Marción es lo que escribió Tertuliano debatiendo a Marción. ¿Qué quiere decir eso? Que con el tiempo la verdad que prevalece. Entonces tenemos la esperanza de que esos desafíos que vivió la iglesia en el segundo siglo, la iglesia sobrevivió a pesar de que pasó por esas cosas. Entonces la iglesia en nuestros tiempos seguramente tendrá que pasar también por muchos de esos asuntos, pero como siempre y como el Señor lo prometió, las puertas del Hades no prevalecerán. Ahora también tengamos un espíritu correcto para examinar a los hermanos que piensan un poco diferente de nosotros, porque no sabemos si son querubín frente a nosotros que está apuntando a la verdad. También en el caso de Tertuliano, por más celosos que seamos, tengamos cuidado, porque buscando tal vez mayor santidad nos podemos perder si no la buscamos en Cristo. Todos estos hermanos son ejemplos y son enseñanzas para nosotros que hemos alcanzado los últimos tiempos, para que podamos andar en Cristo, perseverar en Cristo y andar con todo temor, buscando obedecer y agradar a nuestro Señor. Amén, hermanos. Pues vamos a dejarlo hasta ahí. Ya dentro de 8 días terminaríamos posiblemente la época del segundo siglo, hablando un poco de la decadencia de la iglesia, de los principales problemas que tuvo que enfrentar la iglesia en estos días. Entonces, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo de comunión que tú nos permites tener en torno a tu palabra, Señor. Realmente tu historia, la historia de tu pueblo, es una enseñanza para nosotros. No nos dejes perder en el camino, Señor. No nos dejes desviarnos, Señor, porque podemos apartarnos a derecha o a izquierda, Señor. Guárdanos de los extremos, que podamos estar en el centro donde tú hablas, Señor.
donde tú eres conocido, donde tú eres entendido, Señor. Guárdanos de nuestro celo, aunque pueda ser santo, Señor. Y ayúdanos a ser sabios, Señor, en la manera que tú nos has puesto a llevar tu testimonio en esta generación. Oramos por tu iglesia en estos días, Señor, que tú la santifiques, que tú la laves, Señor, para que tú te la puedas presentar como una novia que no tenga mancha ni arruga, Señor, ni cosas semejantes.